Bienvenidos una vez más a este espacio del Bolígrafo Rojo, una vez más transmitiendo desde Santo Domingo, crisol de la nacionalidad ecuatoriana, Santo Domingo, centro vial del país. Santo Domingo, la cuarta ciudad más importante del país, la cuarta más extensa en territorio y en población también estamos a poco de llegar al 1.000.000 de habitantes. Esperemos que en este año 2025 lleguemos al 1.000.000 de habitantes en Santo Domingo, una ciudad que ha crecido vertiginosamente en estos últimos 50 años. Hace 50 años Santo Domingo era un poblado chiquito con unas casas alrededor, ahora ya se ha transformado en la cuarta ciudad más importante del país por su centro estratégico, por su ubicación estratégica en el centro del país. Conecta Quito, la capital, con el puerto de Esmeraldas, el puerto de Manta, el puerto de Guayaquil, y por eso la importancia de esta tierra próspera. Y para todos los que han venido aquí a buscar futuro y un buen futuro, lo han encontrado. Agradezco como siempre a las marcas que hacen posible este espacio del Bolígrafo Rojo, como siempre a Camisería Inglesa, ubicado en la avenida Rodrigo Paucar, esto es en la Plaza Asturias, la avenida que cruza de la Lorena a la Quito. Ahí está, esa es la calle Rodrigo Paucar, ahí está Camisería Inglesa con toda la indumentaria para caballero, corbata, camisa, zapatos, correas, medias, todo para lucir como todo un caballero, y también prendas de mujer, prendas para damas. Vayan a Camisería Inglesa. Agradezco también a Galería Calzado de Autor. ¿De qué autor? Jorge Bishop. Si usted, dama, señorita, señora, quiere lucir única y elegante y resaltar en cualquier evento, en cualquier invitación, vaya a Galería. Ellos están ubicados en la avenida Río Lelia, a pocos pasos de la Fibeca. Ahí van a encontrar bolsos, carteras, cinturones, zapatos, zapatillas, tacones, todo para lucir única. Vaya a Galería del autor Jorge Bishop. Averigüe si no sabe quién es Jorge Bishop. Agradezco también a Gimnasio Panamericano, punto referente en Santo Domingo. Iniciamos el mes de enero, iniciamos el año 2025 y tenemos que empezar a ir al gimnasio para sacar los músculos, para esculpir el cuerpo, para también tener la mente sana. Como siempre digo, mente sana en cuerpo sano. Vayan a Gimnasio Panamericano, un buen ambiente, máquinas modernas, compañerismo, y también tienen bailoterapia, sauna, clases de taekwondo para usted padre que tiene a su hijo y quiere llevarlo a que aproveche las tardes, llévelo a que practique esta disciplina del taekwondo. El profesor Joaquín Rasco es experto creando jóvenes campeones panamericanos, por eso el gimnasio se llama Gimnasio Panamericano. Y cumplida la cuota comercial, entonces doy la bienvenida a la invitada de hoy, a una persona que ya estuvo con nosotros en el Bolígrafo Rojo, no aquí en el set, pero fuimos a visitarla a la Perla del Pacífico, estuvimos allá entrevistándola hace unos meses atrás. Ahora está visitando Santo Domingo y hace poco que inició la campaña política, ya está ella dándose la vuelta por el país y queremos conocerla. Usted, amigo televidente, ella tiene una relación muy cercana con Santo Domingo. En la entrevista anterior ya lo dijo, pero ahora lo vamos a repetir y que ella nos cuente. Entonces, para mí es un gusto tener en este espacio el Bolígrafo Rojo a Andrea González, candidata a la presidencia de la República. Andrea, bienvenida, qué gusto. Fabio, qué gusto por fin estar en casa, definitivamente me siento en casa y bueno, como se pueden dar cuenta, ya vengo de mi lugar favorito, de esos lugares mágicos que tienen aquí en Santo Domingo. Estuvimos en Xuyún, en la comuna del Poste, esta vez, la otra vez estuvimos en Chihuilpe. Ajá. Entonces para mí siempre, yo digo, una dormida en Santo Domingo son como 3 limpias en una. Y esa lluvia maravillosa que cayó anoche, de verdad que nos dejó, es un agua en medio del desierto, parar en Santo Domingo siempre. Y bueno, me comí unos bolones también. Ah, buenísimo, claro. Con la señora Margarita, recomendadísimos, con una mapahuira, brutal. Y ahorita un ceviche de camarón con unos camarones brutales en el mercado de la ex escuela Ciudad de Caracas. Ah, ya, claro, sí, sí. Donde ahí claro está, un abrazo para doña María, que nos dio un levantamuertos de esos que casi no me dejan espacio para el ceviche. Pero es que este país se conoce comiendo, se conoce hablando, se conoce caminando con su gente. Y bueno, como dices, la verdad es que tengo una pequeña obsesión con Santo Domingo. Tengo un pedazo de mi corazón aquí enterrado. ¿Por qué ese apego con Santo Domingo tan La fuerte? verdad es que, te soy sincera, la historia de los Áchilas es totalmente inspiradora. Y de hoy sacamos una frase que vamos a acuñar para la campaña, porque esta es una campaña más que nada educativa. Este corazón de profesora que tengo me invita a que, si tengo el poder de que me escuchen durante un mes, esta sea una campaña que cambie cómo nos relacionamos con la política, la clase trabajadora. Entonces yo siempre les digo, hay que ponernos achote para la corrupción, porque esa historia maravillosa de por qué nuestros áchilas se pintan el pelo de colorado con el achote, habla de resiliencia, habla de protegerse contra el mal, habla de sobrevivir a aquello que parecía imposible. Y pues cómo no va a ser una historia inspiradora para alguien que está haciendo algo que
pareciera imposible, pero que me demostraron que sí se puede. Tú me contabas la vez pasada que estuviste aquí dando unas clases o capacitaciones o que estabas trabajando con alguna empresa aquí que ayudabas en la recuperación de algunos ríos, me parece, o algún trabajo así estaban haciendo. Estuvimos haciendo una consultoría para una empresa internacional, cuyo nombre voy a obviar por razones de privacidad, por así decirlo, para hacer una campaña de marketing internacional de una cerveza que buscaba relacionar las aves nativas del lugar con las semillas que se usan para la fabricación de la cerveza. Y el lugar que le propuse a esta marca internacional, por supuesto, era cerca del Toachi y de estas comunidades donde hay un montón de aves maravillosas. Pudimos ver unos tucanes divinos. Lamentablemente el proyecto no se dio por falta realmente de logística como tal en el país, no porque ellos no quisieran o no estuviesen abiertas las puertas de Santo Domingo, y la verdad es que ahí me enamoré de Santo Domingo. Esto tiene que haber sido más o menos en el año 2021. Ok. Entonces, ahora vienes, bueno, estuviste, dices que ya llegaste ayer a Santo Domingo, ¿no? Ayer bajamos, estuvimos en Sangolquí, luego estuvimos en Machachi, vinimos directo para Santo Domingo, dormí ayer aquí en esta hostería que tiene también un pedazo de mi corazón ahí. Sí. Para mí Casagua es mágico, realmente una dormida con la lluvia que hizo anoche y este sonido maravilloso es una cura, una calma entre tanta bulla. Y creo que esta desconexión que ahora tiene la ciudad de Guayaquil, que consumía mucho este tipo de ecoturismo y que le queda cerca por el tema de que es costero, nos empuja a controlar de nuevo lo que pasa a nivel vial, sobre todo en el Anillo Quevedo, que es el motivo de desconexión entre Guayaquil y Santo Domingo. Claro. Cuando toda la vida, y te lo pongo en criollo, ¿no? Guayaco que se respeta venía una vez al año a hacerse una limpia a Santo Domingo. Y yo lo digo con cariño porque para mí la única limpia que funciona es la de Santo Domingo. Pero esta desconexión nos está partiendo como sociedad. Y el turismo alimenta todo. Tenemos que recordar que el turismo sí reparte riqueza. El turismo reparte al señor del bus, a la señora del mercado, al hotel, a la comuna, a los souvenirs. Es lo que buscamos. Y Santo Domingo ha sido muy claro en decirle al Ecuador: quiero convertirme en una provincia que tenga este producto turístico de calidad, único. Pero con las carreteras imposibles de cruzar, ¿cómo volvemos a reconectarnos? ¿Cómo hacemos esa reparación de tejido social que es tan importante? Tenemos que militarizar todas las vías que nos conectan como sociedad, como ecuatorianos. Recuperar esa conexión innata entre las grandes ciudades y el turismo, esta agua en el desierto, que es pasar una noche en Santo Domingo. Ahora que te veo, me acuerdo de algo hace 2 años atrás, sí, 2 años atrás. Sí, ya 2 años. Fernando estuvo sentado ahí en la silla donde tú estás. Y esa noche fue la noche en la que te conocí también, porque después de la entrevista nos invitaron a un evento en una propiedad de un señor aquí de Santo Domingo. Nosotros llegamos y ahí estaba Fernando. Y Fernando ya estaba arriba con la gente en un meeting. Pero abajo estabas tú y tú nos diste la bienvenida. Yo llegué con mi hermana, con un amigo y con mi mujer también. Entonces me caíste súper bien de inicio porque a veces los candidatos, no sé por qué, son como alzados, ¿no? Yo soy el candidato. Hay un muro ahí, sí, otra vez. Pero tú nos recibiste tan bien que incluso yo no sabía que tú eres la candidata vicepresidenta. Yo pensé que tú eres la comunicadora. Algo, claro. Nos das a contar exclusivamente que yo dije, esa es la comunicadora. Y luego por ahí me dijeron, no. Le manejan las redes. Sí, esa es la que, ajá. Claro. Pero, y me caíste, tú recuerdas, Samantha, eso, ¿no? Cómo nos recibiste. Y ahora estamos aquí en Santo Domingo y te recibo aquí en mi set. Para mí es un gusto enorme y recuerdo aquella anécdota de cómo nos saludaste, nos recibiste en aquella ocasión. Sí, y Santo Domingo me recuerda mucho esa pelea o esa guerra gigante que enfrentó David contra un Goliat y que al final del día, por supuesto, terminan callándolo, pero sus ideas y ese deber de luchar contra la corrupción se convierte en una democratización de esa lucha. Para mí Santo Domingo me trae muchísimos recuerdos de Fernando. Cuando Fernando estuvo aquí, sentado en esta silla, por ejemplo, nosotros presentamos el videosondeo de Saracay. Y en ese videosondeo, Fernando estaba en segundo lugar. Así es. Y Fernando dijo unas palabras cuando vio el videosondeo. Vamos a ver lo que dijo Fernando en aquella ocasión hace 2 años atrás. Eso fue el videosondeo Saracay. Ustedes vieron ya los resultados. Gracias al estudio o a las entrevistas que hizo Saracay Televisión a las diferentes personas. Son 450 personas que fueron entrevistadas por nuestro equipo de videosondeo Saracay. ¿Y qué te parece, Fernando, estar en segundo lugar aquí en Santo Domingo? Bueno, segundo lugar. Está entrevistando al presidente de la República. Porque en segunda vuelta... En segunda, si un banquero como Lazo le ganó a un candidato más fuerte como Arauz,
esta final entre el correísmo y el líder del anticorreísmo y el que busca un gobierno fuerte, un gobierno de mano dura contra la delincuencia, en contra de la corrupción, pues qué honor para mí estar siendo entrevistado por primera vez como presidente de la República. Esto en Santo Domingo, donde el correísmo es fuerte. En Manabí ocurre lo mismo, donde también es fuerte. Pero los sondeos que tenemos nosotros de la sierra ecuatoriana es impresionante. Yo le doy 2 y hasta 3-1 a Luisa González. Es por eso que ahora ya se está hablando de la posibilidad de ganar en una sola vuelta. Si la votación en la sierra sube y si en Guayaquil logramos, como estamos subiendo, la situación puede ser inédita en la historia de este país de ganarle al correísmo en primera vuelta. Entonces ahí está, esas fueron las palabras de Fernando Villavicencio después del videosondeo. ¿Tú qué recuerdos tienes tú de esas veces que también, creo que él te habló con usted acerca de esto, ¿no? Así es, y te digo algo, nosotros pudimos dar una entrevista, los dos juntos, la última vez que pudimos dar una entrevista juntos, me clavó así los dedos en el brazo y me dijo, sí sabes que vamos a ganar, tengo la encuesta de Saracay. Y le digo, y vamos a ganar, vamos a segunda vuelta y vamos a ganar. Entonces nos miramos a los ojos, pero así intensamente, y yo también le clavé las uñas y le dije, se siente como que vamos a ganar. Le dije, ¿estás listo? Sí, pelada, estoy lista. Y vamos, vamos. Y te juro, se me paran los pelitos cuando lo recuerdo, pero fue la encuesta de ustedes quien a él le confirmó lo que ya sentíamos, porque recorrimos cada rincón de este país transmitiendo este mensaje y él le decía, recorran el país, pasen la voz de la buena nueva. Era una sembrar esperanza. Incluso en uno de los últimos videos que logramos hacer en Machala, él dice, sembramos esperanza, porque en realidad era una campaña de cambiar esta visión de cómo participas en la política. Y hay algo importantísimo, Fabio, de todo esto, ¿no? La clase política no va a cambiar la forma de ser. Quienes tenemos que cambiar cómo nos relacionamos con la política del país somos la mayoría de ecuatorianos de a pie, la clase trabajadora. Entonces este legado, por así decirlo, que nos toca a todos coger para salir de la mafia, de la corrupción, habla de entender cuál es tu rol como una persona de a pie y que cada vez que tú votas tú estás escribiendo la historia de la que luego eres víctima de. Entonces esa esperanza que venía sembrando por todo el país cuando le confirman que vamos a segunda vuelta, porque es importantísimo, las encuestas en Santo Domingo son muy importantes porque tienen costa y sierra. Exactamente. Es una mezcla maravillosa, es como las carreteras. Y gente del oriente también hay. Exactamente, aquí, y tienes una influencia de muchos sectores, tienes comerciantes, tienes agricultores, tienes el turismo, tienes las comunas, las comunidades, tienes los comerciantes como tal. Entonces, claro, es una muestra muy eficiente, una muestra que agarra muy bien y muy parejo. Y para él fue la confirmación, y te digo, y siempre lo he dicho, soy muy, muy sincera, nosotros pensábamos que íbamos a ganar. Se sentía como que íbamos a ganar. Entonces, bueno, pasó lo que pasó y ahora estás tú como candidata a la presidencia. Vamos a hablar de ti, queremos conocerte a ti. En la entrevista anterior que te hice, no toqué a fondo un tema que me gustaría que hablemos ahora. Y es que, bueno, a lo mejor lo hablamos tras cámaras en aquella ocasión. Y ahí tú me estás diciéndolo ahora. Dijiste que tú habías sido maestra, profesora durante algunos años atrás. La gente quiere conocerte porque, aparte de conocer las propuestas, que sí vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero también conocer a la persona. ¿Quién es Andrea González? ¿De dónde viene? ¿A qué se ha dedicado esta señorita? Fuiste profesora. Cuéntanos qué, de universidad, de colegio. Y me acuerdo que en aquella ocasión también me dijiste, en broma, algo me decías de que, bueno, de que tienes mucha paciencia porque para haber sido profesora ni sé cuántos tiempos de jóvenes tengo que tener mucha paciencia. Claro que sí. Bueno, la verdad es que como soy de la clase trabajadora, mis padres también son de la clase trabajadora, hasta hoy mis padres se levantan a trabajar todos los días y apuestan por una jubilación que merezca la pena a través de un IES. Yo empecé a trabajar a los 17 años. A los 17 años me gradué, empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en el aeropuerto de Guayaquil. Tenía que vender cosas en unos vuelos muy raros, cosas muy caras, no me fue muy bien. Y luego de eso... O sea, en el vuelo, ¿trabajabas en los aviones? No, en el duty free en Puerto, pero tenía que salir, justamente eran los vuelos de migrantes, que se van buscando una vida mejor y con los mejores sueños. Claro. Vender, obviamente, relojes de marcas muy caras era un poco una mala idea, no me fue muy bien. El primer chapuzón, mi primera chamba, literalmente. Pero luego de eso empecé a emprender un poco y a buscar en los colegios. Fui 7 años profesora de colegio secundaria, de bachillerato internacional, en una materia que se llama Sistemas Ambientales y Sociedades, en inglés para el International Baccalaureate.
Y claro, en una ciudad tan convulsionada como Guayaquil, que se mueve tan rápido, que depende tanto de la política, tan violenta, tan cambiante, el reto de hablar de esta materia con adolescentes de diferentes lugares te da una paciencia de oro, pero también te enseña el poder que tiene la juventud. Y yo veo cómo la política le tiene pánico a la juventud, ¿no? O sea, trata de entrar por redes sociales o trata de alguna manera de como embelezarte, marearte y luego huir por la puerta, porque se aterran cuando la juventud se les enfrenta con, más que críticas, preguntas y buenas preguntas. Yo siempre digo, no hay preguntas estúpidas, sino estúpidos que no preguntan, les decía yo en la clase. Y me encanta ver a los jóvenes empoderados, informados y rebeldes para tomar la decisión, cosa que también me unía mucho con quien fue mi binomio. Eso te da una visión del país totalmente distinta, y yo lo digo con la crudeza con la que tenemos que escucharlo. Nuestros jóvenes no han cambiado las plumas o el bolígrafo por las metralletas, porque vieron en un TikTok Andamos Rulay. A estos chicos se les ha ido sacando las oportunidades y convenciéndolos que si no hay un Estado papi mami que vele por ellos y les diga qué hacer, no tienen un lugar en este país. Cuando los quiero libres, informados y emprendiendo sus cosas. Entonces, este concepto de la juventud tan distinto que tal vez tengo yo, no por joven, sino por profesora, creo que te da una visión mucho más profunda de cómo reparar la estructura social. Y si te das cuenta, en la política no es raro encontrar profesores, no es raro encontrar docentes, porque suelen tener esta visión más profunda de las realidades. Y por eso también sumamos mucha academia en este proyecto, porque creo que la academia ha sido espantada durante años de persecución, si no opinaban lo mismo que el gobierno. Y el gobierno debe entender que la academia está aquí siempre para criticar. Le guste o no le guste, la crítica académica no es justa, es necesaria para poder tomar decisiones informadas. Entonces sí, docente durante 7 años, y por eso también está, más que ser una campaña electoral, es una campaña educativa, porque queremos que el ciudadano a pie entienda que tenemos 10 años de bonanza petrolera para salir del subdesarrollo o quedarnos ahí para siempre. Y eso no depende de quién se sienta en Carondelet, depende de quién sentamos nosotros en Carondelet. Así es. Hablas de los profesores y luego vamos a hablar también de los jóvenes, pero ¿qué tan difícil es ser profesor? Tú dijiste ahorita que los jóvenes, hay muchos que quieren ser maestros, y es verdad, conozco algunas personas que estudian parvularia, incluso la niña que me cuida a mi hijo dice que quiere estudiar para parvularia, y algunas mujeres claro. Se dedican a esto, a dar clases, a enseñar. Pero ¿qué tan difícil es ser profesor, maestro? Es increíblemente duro. Yo te diría que profesores, doctores, militares y policías tienen la parte más dura de la reparación del tejido social del país. Y esto también fue algo que hay que tener la línea de tiempo, y no porque estemos llenos de odio o esto sea una venganza personal. No importa quién lo hizo. Lo hecho está, pero hay que repararlo. Cuando cerraron las pequeñas escuelas, las escuelas unidocentes, las escuelas de los lugares pequeños, y abrieron estas grandes elefantes blancos, escuelas del milenio muy caras, insostenibles financieramente, fueron cortando, porque el profesor, y por eso la tiene tan dura, el profesor en la parte rural, no solamente es profesor, claro, es doctor, es psicólogo, es consejero emocional, hasta padrecito le toca a veces. De verdad, esa goma de los pequeños lugares rurales siempre fue el profesor del colegio, de la escuelita. ¿Qué había que hacer? Conectarle a internet, conectarle al mundo, darle las herramientas que necesitan. Pero lo que hicieron fue cerrar todo eso para abrir grandes elefantes blancos alejados de estas comunidades que hoy son blancos de la mafia. El profesor la tiene durísima, porque encima, bajo estas leyes y estos sistemas educativos muy ideológicos, con mucha carga ideológica, indistintamente si es de izquierda o derecha, tan cargado de ideología, que han convertido a los alumnos en una suerte de mar como equitativo, donde el que quiera dar algo más no encuentra el lugar, y donde el que necesita más atención tampoco la encuentra. Hablemos de los neurodiversos. Hoy en día nuestros profesores se enfrentan a grandes porcentajes de su población estudiantil neurodiverso. Tenemos cada vez más altos los ratios de autismo, de TDAH, de necesidades especiales. ¿Qué herramientas les damos a nuestros profesores para que se vuelvan omnipresentes en una clase? Los profesores, los maestros necesitan de la ayuda no solo del gobierno como tal, sino de una sociedad que entiende cuál es su rol. Imaginémonos si un día nos quedamos sin maestros. Si ya nadie quiere ser maestro rural, ¿qué vamos a tener? A nuestros jóvenes en bandeja de plata, a la mafia, y ese es el resultado.
Entonces, siempre cuando yo hablo de reducir la burocracia del Estado, hablo de la burocracia de los permisos, de los impuestos que no reflejan en algo, pero jamás se tocan profesores, militares, doctores y policías. Eso es parte del hilo con el que coses de nuevo el tejido social. Así es. Yo, para mí, ser profesor sería una tarea súper difícil, más aún ahora. Sí tienes paciencia para ser profesor, sí tienes. Yo creo que sí, pero, o sea, a lo mejor antes sí, pero ahorita ya no, porque yo lo veo desde el punto de vista mío. No sé qué tanta paciencia tenías tú, pero a veces lidiar no solo con el joven o con el niño, sino con los padres, porque el padre dice, no, que no me lo toque, o que el niño es malcriadísimo y tú le dices al papá y el papá le echa la culpa a ti, porque su hijo es un angelito, piensa, ¿no? Entonces yo creo que a ella no me metería y decía, eso queda ahí, ya verán cómo resuelven. Vamos a ir a una pausa comercial, Andrea. Perfecto. Al regresar vamos a hablar acerca de, seguir hablando acerca de los jóvenes, cómo captar a los jóvenes, reconstruir el tejido social y también cómo captarlos para la votación, cómo enganchar a los jóvenes para que hacerlos parte de la campaña política que estás llevando a cabo. Entonces vamos a la pausa comercial, amigos televidentes, y ya regresamos. Regresamos de la pausa comercial al segundo bloque del Bolígrafo Rojo. Estamos con Andrea González Nader, candidata a la presidencia de la República por la lista 3 de Lucio, Partido Sociedad Patriótica. Entonces dejamos una pregunta abierta en el primer bloque. Hablar acerca de la juventud, que es siquiera un 40% puede ser de las personas que vamos a ir a votar. También soy joven. Entonces, hablar de los jóvenes, cómo reconstruir el tejido social. Los jóvenes, muchos, lamentablemente han caído en bandas delincuenciales y en otros malos pasos, pero cómo reinsertarlos al tejido social. ¿Cómo coser el tejido social? Bueno, los jóvenes son cruciales y yo te lo digo, no, esto no pasó de la noche a la mañana. No es que nuestros jóvenes escucharon una canción y se hicieron malos, eso no funciona así. A ellos se los acorraló, se los dejó sin oportunidades. Luego de eso se los oprimió en violencia y finalmente, y resultado de eso, es lo que vemos. Te pongo casos distintos para ponerlo de una manera más práctica. Cuando yo voy a las universidades, lo primero que pregunto y les pido que alcen la mano es ¿quién tuvo acceso a bachillerato especializado? Te mueres, Fabio. No alzan la mano más de 10 chicos en 100. ¿Tú fuiste bachillerato especializado? Sí, FIMA, Físico-Matemático. Perdón, ¿cuántos años tienes, Pa? Dice que no sé lo que tiene que preguntar, 29. Bueno, 30 años. Pero también eres millennial. Recién cumplidito. Claro, yo te gano por 7 años. Pero los millennials somos una generación que a nadie le tocó el bachillerato general unificado, el BGU. Todos éramos FIMA, comercio, quibio, y el que no sabe, sociales. No, mentira, los quiero mucho. Yo quería ir a sociales y no me dejaron. Todos los periodistas, imagínate, feliz día, chicos. Pero la realidad es que haberlos dejado sin el bachillerato especializado. ¿Tú te acuerdas a qué edad tú coges el bachillerato especializado? Es justamente a los 15, 16 años, que es el momento en el que la mafia se mete en la vida de estos chicos. Mira, con todo el cariño del mundo, si yo hubiese visto dibujo técnico, perdón a los que estudiaron arquitectura, los 2 últimos años del colegio, sin poder ver las 8 o 9 horas de química que vi a la semana, yo no hubiera sobrevivido el primer año de universidad. Los metes en este ciclo de inutilidad, donde los vas dejando sin opciones, y la única opción es la mafia. Entonces no te estoy diciendo que ellos no tienen por qué escoger, por supuesto que son responsables de sus actos, soy madre, y así como se les abre el paso, también se les da chancletazo. Pero estos chicos tienen 16 años, donde el colegio, si puede o quiere, ofrece el bachillerato especializado en un país donde los chicos te piden a gritos nuevas especializaciones, agronomía, veterinaria, inteligencia artificial, redes sociales, manejo de comunicación. Años de atraso. Se les quita el bachillerato especializado. Y sí, tal vez no les va a gustar lo que les voy a decir, pero se les quita la premilitar obligatoria. Y déjame hablar un poco más de eso. Hablemos de eso, me gusta ese tema. El chico que hoy pertenece a la mafia y tiene una K-47, o perdónenme, pero hay que hablar porque esta es la realidad del país, hay que hablar con los nombres que son. Este chico que hoy en día es el descuartizador, y les recomiendo que si no han visto, vean ese reportaje de Coavisa cuando habla la madre de uno de estos chicos, sí, lo vi, que se le reconoce como el descuartizador.
Este chico que hoy está asesinando es sicario y está cortando cuerpos. La primera vez que empuña el arma, probablemente lo hace porque buscó un lugar a donde pertenecer y sentirse defendido. Probablemente su madre con su tienda era robada todo el tiempo. Probablemente su hermana fue violentada. Probablemente él mismo fue violentado por otra banda. Y encuentra el refugio, la protección, la seguridad en la otra banda. La premilitar obligatoria puede ser incómodo para aquellos jóvenes acomodados y que tienen muchas oportunidades en la ciudad porque no les va a gustar ir un tiempo determinado a cumplir con un deber patriótico y cívico. Pero en otros barrios es la única oportunidad que tiene un chico de sentir pertenencia, de sentir seguridad, de hacer justicia por su madre, por su hermana, por su padre. No podemos ser tan ciegos, tan egoístas, de creer que una premilitar obligatoria es una incomodidad insoportable en un país donde tenemos niños de 14, 15, 16 años ya entrando a la vía de las mafias. Tienes que salvarlos antes. Si una premilitar puede entrar en la vida de un niño y cambiar la situación de que él porte el arma para la mafia o porte el arma del lado correcto, ya hicimos algo. La premilitar obligatoria, el retorno del bachillerato especializado, las pasantías desde el colegio y pagadas. Esa era una primera prueba de tu trabajo y uno, qué nervioso que se ponía para las pasantías, uno sufría. Pero es que esa era la primera inserción al mercado laboral. Y en nuestra época, y corrígeme si me equivoco, normalmente si la hacías bien ya te quedabas con un trabajo fijo. Era una pruebita, digamos. Claro. Hoy en día se volvió un saludo a la bandera y es prácticamente una negociada entre las universidades, los pobres empresarios que en algo quieren apoyar, los pobres chicos que quieren. Nada funciona, pero esto no fue un error. Yo ya no creo que esto fue un error. Yo creo que esto fue pactado con las mafias para poder tener ellos todo el control de todo nuestro territorio. Y lo más importante aquí es que los chicos sepan que ellos no necesitan un Estado protector. Si te doy las herramientas, no me vas a necesitar después. Si me necesitas todo el tiempo, yo soy el que ha construido un Estado que tú me necesites para tener tu voto, para secuestrarte, para que no puedas vivir sin mí. Es una relación tóxica la que tenemos los jóvenes, yo no soy tan joven, con la política tradicional. Y entiendo que mi generación millennial está espantada. Millennials en la política no hay muchos, si te das cuenta. La generación que viene sí, la generación Z sí ha entrado con fuerza a la política. Yo los veo en la universidad, hacen grupos, es increíble. Pero a los millennials también se nos persiguió, se nos dio palo. Nosotros vivimos 10 años de autoritarismo letal. Yo como guayaquileña vi en la televisión cómo entraron a la Católica y le rompieron la cabeza a una compañera mía del colegio por estar afuera cuando hablaba el presidente y no quería entrar. ¿Qué pasó? Sí. Por eso los millennials no entran a la política. Fuimos perseguidos durante 10 años quien opinaba contrario a Correa. ¿Cómo quieres que estos chicos vuelvan a participar? A ver, cuéntame un poquito más de eso. Estaban Correa y Nuevo Sabatina, me imagino. Claro, él fue a la Católica, a la Universidad Católica, a dar una charla y su grupo de estudiantes se plantó afuera a decir que no queríamos entrar y que no querían que entre el candidato a la universidad. Y luego hubo una represión policial que terminó con varias roturas de cabeza, incluyendo una compañera mía del colegio. Y ver la imagen en la televisión de mi amiga sangrando con la cabeza partida dentro de su universidad, de su lugar sagrado, de su alma mater. Luego, acto seguido, también a mi universidad, en la que yo estudiaba, coincidentemente, invitan a León Roldós, pero no a Rafael Correa, que hable en la universidad. A las 2 semanas la ciudad fue calificada como F y le iban a cerrar. Las desapariciones, las sabatinas, la violencia contra la mujer. Se olvidan de la violencia contra la mujer que había. Entonces, entiendo a mi pobre generación, que la verdad es que le han dado palo, pero ya es hora de sacudirse el polvo, porque los que vamos a vivir esta historia somos nosotros, ya no estos dinosaurios políticos. Ok, chuta, me dejaste impactado con eso. Pero eso fue entonces cuando Correa todavía era candidato, no era presidente. Creo que era la segunda vuelta. Sí. Ok, chuta, y ya ahí se veían esas cosas. O sea, desde ahí ya se veía que este tipo venía a hacer maldades, ¿no? Periódicos cerrados, medios de comunicación perseguidos, periodistas desaparecidos. Se olvidan que vivimos nosotros, los millennials, 10 años de terror político. Por eso casi no hay millennials en la política. Pero ya es hora, it is time, que tomes tu lugar en el ciclo de la vida. Vamos a ir a la segunda pausa comercial, Andrea. Al regresar, vamos ahora sí ya a hablar, tenemos un poco más de tiempo para hablar acerca de las campañas, de la propuesta de campaña. Estamos en Santo Domingo, una tierra que durante muchos años ha venido pidiendo algunas cosas, ya ahora con este gobierno, por fin, bueno, no este gobierno, pero ya... por fin estamos haciendo claro, algo. Pero eso tampoco no es que quiero que la gente piense que no van a ir a la universidad. No, eso ya se venía tramitando hace mucho. Esto fue una lucha de los santodomingueños, de gente de aquí que hemos venido pidiendo. Entonces ya por fin
se dio lo de la universidad, lo del camal regional que va a abarcar el afaenamiento de Santo Domingo, La Concordia, Quinindé. Y ahora que vamos a exportar carne a Egipto, ¿vieron eso? Carne, ¡Wow! Sí. Entonces, y también la vialidad que estamos... Total. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de campaña que tienes tú para Santo Domingo y también para el país y los jóvenes también? Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes, y ya regresamos. Regresamos de la pausa comercial al tercer bloque del Bolígrafo Rojo. Estamos con Andrea González, candidata a la presidencia de la República. Vamos a hablar ahora sí acerca de cuáles son las propuestas de Andrea para la presidencia. Cuando ella llegue a ser presidenta, ¿cuáles van a ser? ¿En qué va a cambiar este país? Empecemos por el lugar en donde estamos, que es esta linda tierra de Santo Domingo. Tenemos, bueno, ya tenemos la universidad. Pero por ahora, fin, Dios mío, ¿cuánto ha costado? ¿Cuántos han rajado ustedes para que toque lo que se merecía? La cosa es que está la ley, ahora que construyan y que aparte para la Universidad de Amigos Televidentes, para los que nos están viendo, va a ser en algún terreno, porque todavía no se define el terreno, pero en algún terreno más allá de los de América, en la vía Quevedo, o sea, a 20 y pico kilómetros, porque el Club de América creo que está en el 21, a 24, 25 kilómetros en la vía a Quevedo. Entonces tienen que allá construir la infraestructura, todo lo que va a hacer la universidad, y aparte ya tener lista esta vía, que hay un peaje que se está cobrando por una vía que todavía no está terminada, entonces hay que allá tener lista esta vía ampliada, algo que el gobierno... Y seguridad. Y seguridad, claro, seguridad también, porque si hay asaltos en las vías. Entonces, Andrea, ¿cuáles son tus propuestas o qué... ¿qué es lo que le propones tú a la tierra de Santo Domingo, al Santo Domingo que está viendo esta entrevista? Santo Domingo tiene un potencial enorme, no solamente en el tema ganadero, agricultor o turístico, sino su gente. Lo más valioso que tiene esta provincia es su gente, esta mezcla entre costa, sierra, oriente, algo de internacional también, porque estamos de la pestaña al ojo, como decimos. Y han podido amalgamar también esta división, este ordenamiento territorial entre las comunas protegidas de los Áchilas, esta oferta de turismo distinto, ecológico, pero también hoteles maravillosos en el centro de la ciudad y cadenas comerciales de comida que puedes encontrar internacionalmente. Esta mezcla es lo que el país busca. En realidad lo que necesita ahora es que cada provincia decida qué es lo que quiere hacer y ustedes ya lo han decidido. Esta lucha por mantener sus aguas limpias, porque la agricultura sea un motor para nuestros jóvenes. Y tú mismo lo dices, se ven en las universidades. Antes yo recorría las universidades y la cantidad de ingenieros agrónomos era pequeña. Cada vez son más. Y haber luchado y haberse rajado por una universidad que merecen va a empezar a conectar a todos nuestros jóvenes. Nuestra propuesta es inspirada en Santo Domingo, pero se replica en todo el país. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Quedan 10 años de bonanza petrolera. 10. Yo decía 15 y Fernando me corregía y me decía, no, 10. Quedan 10 años de bonanza petrolera. Si este país no lo invierte en dos cosas puntuales, tecnología agrícola y educación, nunca vamos a salir del subdesarrollo y se acabará el petróleo y nos quedaremos endeudados sin habernos desarrollado y sin poder explotar todo ese potencial que tenemos. ¿Por qué digo la agricultura? No es porque yo sea ingeniera en medio ambiente, son los números de exportaciones que tiene este país. El año pasado fue el camarón, este año fue el banano, el cacao llegó a casi $11,000 la tonelada. Sí, en diciembre, en noviembre. Y no me malinterpreten, pero Ecuador está recuperando lo robado, por lo menos a nivel internacional, porque México tiene jactándose de ser la cuna del cacao desde hace más de 20 años, cuando se demuestra que es aquí en Ecuador, en Palanda, donde está el más antiguo descubrimiento de la mazorca de cacao que se encuentra. El ají, que México se nos ha cogido todo el tiempo, es nativo de nuestra zona. El tomate, las papas nativas que Perú se jacta de tener, Ecuador necesita recuperar y entender que nuestro futuro, nuestro pasado y nuestro presente es la agricultura de calidad. Tenemos la suerte, imagínate la comparación, Costa de Marfil y Ghana son los grandes productores de cacao internacionalmente. Han sufrido una plaga terrible este año, que ha hecho que el precio se dispare. Pero nuestro cacao ni siquiera compite con este porque este es para hacer chocolate a gran escala y el nuestro es para hacer chocolate de calidad porque es fino de aroma. Siendo un país pequeñito, podemos exportar cosas tan valiosas, de tal calidad. Y yo siempre le preguntaba a la gente,
Si tú vas a Europa o Estados Unidos y tú le preguntas a alguien, ¿qué producto conoces de Ecuador? Jamás te van a contestar petróleo y oro, porque no es nuestra mejor calidad, Claro. no es por lo que el mundo nos reconoce. Con esto no quiero decir que no toquemos el oro y petróleo, pero eso tiene que servir para dejarnos desarrollados en lo que somos buenos. En los 90 tuvieron una idea terrible. Vamos a hacer chips, televisores y carros. Y el señor se decía socialista. El señor que se decía socialista tiene la mayor bonanza petrolera de la historia del país a $180 el barril de petróleo y termina su periodo de 10 años diciendo mi gran deuda es con el agro. Mi hijo tenía un solo trabajo, le dieron. Y la realidad es que Ecuador nunca ha tenido derechas e izquierdas, sino que lo que ha tenido son populismos terribles. Lo bueno es que nos quedan 10 años y eso nos pone la soga al cuello a todos. Si Ecuador invierte esos últimos 10 años de bonanza petrolera en tecnología agrícola, subimos al nivel de Costa Rica, de Brasil, de Colombia, este país tiene para vivir de los impuestos el resto de su vida con un gobierno que no se ferie nuestros recursos. Si se acaban esos 10 años y nosotros seguimos gastándonos la bonanza petrolera en el proyecto personal del que esté sentado cada 4 años en Carondelet, Ecuador no tiene futuro. Y ahora sí es el límite de tiempo. Y esto no es idea de Andrea, lo dijo Bombita. Saludos a Bombita. Bombita lo dijo, cuando se descubre el petróleo en Ecuador, vamos a sembrar el petróleo. Él lo dejó clarísimo, y él no era ni de izquierda, ni de derecha, ni ecologista, ni progre, ni agricultor, ni ambientalista. Era una persona muy lógica, que vio muy claro el panorama de cómo un país en vías de desarrollo usaba un recurso que se acaba para subir su nivel de educación y tecnología. A mí me da gusto conversar con los ingenieros agrónomos de la UTM, de Santo Domingo, donde he podido conversar con las personas conectadas con el campo. Y les decía, ustedes saben que el pica pica, sí te ha picado el pica pica, es una plantita. No. Hay una planta con una vaina que tiene como unos pelitos urticantes y se llama pica pica, lo conocemos como pica pica. Su nombre científico es Mucuna prurens. Nosotros lo conocemos como monte y lo quemamos y encima no nos cae muy bien porque pica. Mientras aquí estamos quemando de este monte, Brasil ya exporta y vende en Amazon los frascos de Mucuna prurens en cápsulas. ¿Por qué? Porque hace 16 años cerraron el Izquieta Pérez, que producía antiofídicos para la X y la Coral, pero abrieron un Yachay que no sirve para eso y ahora hay que importar el antiofídico. Y ¿sabes qué? Se mueren al año 100 y pico de personas porque les ponen un antiofídico general y hasta que sales de la plantación y llegas al hospital que tiene el antiofídico específico de X y de Coral, no llegas. Los venenos son un negocio enorme en el mundo. Hoy en día se producen muchas medicinas con ese tipo de antiofídicos, de venenos. Teníamos producción. Costa Rica nos ha dado 10 vueltas en estos 16 años. Entonces es un lenguaje sencillo. Ecuador invierte esa bonanza petrolera en tecnología y en información y solos vamos a ir creciendo sin la ayuda de un gobierno papi mami. Pero si seguimos creyéndoles este cuento, esta historia maravillosa, en la cual ellos mágicamente sentados desde Carondelet se van a coger absolutamente todos nuestros barriles de petróleo, se lo venden a Chile y con esa plata te solucionan en 4 años todo, es irreal, pero es culpa nuestra. Porque si ellos han llegado ahí fue por nuestro voto. A mí también me engañó alguna vez algún político y le creí, por eso estoy aquí. Pero hoy somos unos electores que tienen acceso a mucha información. Hay que dejar de ser electores de redes y pasar a ser electores informados. Porque de lo contrario, la próxima vez que usted se quiera quejar de la asamblea, vaya al espejo y mírese. Claro. Perdónenme Nos que se los diga, pero así es. Nosotros somos los que los ponemos. Así es. Hablando de la tecnología agrícola, hace algún tiempo atrás alguien me contaba, y no estoy seguro si es en Holanda o en Israel, bueno, sé que en Israel lo hacen, y en Holanda también sé que Universal lo desarrolló, y que en Israel, bueno, la idea es que, y a lo mejor también lo sabes, de una gota de agua, hacen que cada molécula de esa gota de agua sea aprovechada para o sea, como que de una gota de agua o de un vaso de agua, hacen que se riegue una plantación de no sé cuántas hectáreas de tomate de un invernadero. Porque miden cuál es la necesidad de cada planta. La necesidad de cada planta, entonces aprovechan cada gota para que no se desperdicie. Entonces, cada molécula de agua hacen que entre, no sé cómo, a la planta, a la savia, y de esa manera se aprovecha cada molécula. Y por eso es que, y claro, me parece que la tecnología es holandesa, pero la implementaron en Israel. Y por eso es que Israel, siendo un desierto, tiene una producción agrícola brutal. Claro, y aparte de eso, hay tecnología ya de punta aquí en Ecuador. Acuérdate la cercanía que tenemos con la Earth, que es esta universidad maravillosa que queda en Costa Rica, el sueño de todo ingeniero ambiental.
Y tenemos muchos graduados de la Earth aquí que traen esta tecnología porque aman este país y saben que aquí el mango crece mejor que en India, la teca crece mejor que en India, todo lo que se siembra aquí crece mejor que el lugar nativo de donde es. El cáñamo, que se viene con una fuerza enorme y que es un producto que se está exportando de calidad de Ecuador. Tengo la oportunidad de toparme con uno de ellos y venían de una convención del manejo de los drones. Y ya tienen los drones donde vas a tu plantación y te miden milimétricamente, hace el mapa de cuánto nitrógeno, potasio, fosfato necesita cada pedacito del terreno. Se aterriza, se conecta con el otro dron que tiene el NPK y otras veces puede ser incluso boro u otro tipo de elementos y deposita el otro dron exactamente, milimétricamente lo que necesita cada terreno. ¿Cuál es el problema? Es una tecnología costosa, que el agricultor de a pie o de la clase trabajadora no va a tener los recursos para poder adquirirla y sin embargo es increíblemente eficiente para su misma economía. Necesitas que el gobierno esté pensando en cómo hacer esta tecnología accesible, porque a ti como gobierno también te interesa saber el mapa del país, dónde se puede sembrar mejor qué cosa. No para coger un pedazo de eso, sino para que haya más empleo, porque más empleo significa más impuestos y más impuestos para el gobierno significan mayores recursos. Pero en tanto y en cuanto haya más empleo. No puedo yo atosigar a la pobre persona que está vendiendo un café con miles de impuestos que no le representan nada. Pero si yo como agricultor me estás cobrando un impuesto y al mismo tiempo me estás devolviendo esto, encantado te pago el impuesto. El problema es que el Estado se ha convertido en la vacuna para arriba. Ya no hay. ¿Qué recibes de los impuestos? Tú por este café, en el momento en que lo vendes, la mitad de tus ganancias se van en impuestos locales o del gobierno nacional. Sin embargo, esos impuestos no se ven reflejados en que yo pueda vender más café. ¿Para qué? Para pagarte más impuestos y que puedas mejorar mi calle, la infraestructura, las carreteras, lo que tienes que hacer. Entonces hemos perdido como ecuatorianos de a pie el concepto de nuestra relación con la política. Y entiendo que estamos asqueados, golpeados, asustados. Está bien tener miedo, decían en alguna serie, significa que no eres estúpido. Pero la realidad es que es insostenible pensar que la mayoría no puede hacer nada y nos lleva a la minoría que maneja esta narrativa. Entonces, creo que Ecuador tiene que plantearse este límite de tiempo de los últimos 10 años de bonanza petrolera. Y me gusta, porque es salir del cajón de pensar en los 4 años de Carondelet. Es ya poner las mesas, o sea, sobre la mesa el papel de ¿salimos o no salimos al desarrollo? Punto. Aprovechamos o nos quedamos. Porque es la última oportunidad que tenemos. Hablemos, y con esto vamos a ir cerrando ya el programa, hablemos, Andrea, acerca de la seguridad, la inseguridad del narcotráfico. ¿Cómo solucionamos este cáncer que está inmiscuido en todas las burbujas del Estado, en el Poder Judicial, en la Asamblea, el brazo político? En territorio, en la Asamblea, en los mandos medios de los gobiernos, en los gobiernos zonales. En los militares hay gente metida, en la policía no se diga. ¿Cómo limpiamos todo esto? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál crees tú cuál es tu visión para limpiar todo el país? Hay dos cosas, ¿no? Tienes que tener clara la línea de tiempo, y voy a ser muy breve en la línea de tiempo, pero esto no pasó de la noche a la mañana. Esta es mi opinión y respeto los que piensen lo contrario. Yo creo que durante el gobierno del socialismo del siglo XXI se pactó con las FARC por esta pseudo ideología en común que tenían el uso de nuestro mar territorial. Después de 16 años esto se ha convertido en la Feria de la Alegría, en la Feria de la Tristeza. Porque ya en el mar no solo están la FARC, que entiendo que han de haber tenido algo en común con el socialismo del siglo XXI, pero ¿que los albaneses son socialistas o qué? Entonces, si tú entiendes esto, entiendes que si no controlas el mar no sirve de nada todo lo que hagas en frontera norte y frontera sur. No te sirve de nada sacarte el aire controlando que no entren las toneladas de cocaína por norte y sur si no controlas el perfil costero. Y yo sé que yo no soy la que tiene que hacer las preguntas, pero les dejo una pregunta a nuestro público. ¿Por qué teniendo menos costa que Perú y que Colombia, que son los grandes productores de cocaína, la gran mayoría de la cocaína en Latinoamérica sale por Ecuador? ¿Qué hicimos los últimos 16 años para que cambie eso de manera radical? Ese es el elefante en la sala, nadie lo quiere tocar, no sé si por miedo o complicidad. Si tú no controlas el mar, no controlas nada, porque es el mar lo que quieren. Eso a nivel territorial. Por otro lado, tienes el fantasma de la minería ilegal en Ponce Enríquez, que ya no es territorio ecuatoriano, que es territorio de los lobos, donde se meten incluso meses más plata por el oro ilegal que por el narcotráfico. Y estos dineros oscuros, narcotráfico, el de los sobornos y el de la minería ilegal, entran a la política y se han tomado la política como tal. Teniendo ese panorama claro, tú sí puedes depurar los puntos focales, pero primero tienes que controlar el territorio. Lo primero que tienes que hacer es desfinanciarlos.
Si le sigues dando financiamiento es imposible, porque van a seguir cooptando. Cambiarás a todos los generales y volverán a... Porque entendamos que cuando se dice plata o plomo, es plata o plomo. No hay un no gracias. Y mientras tengan poder financiero, tienen poder político. Y mira, voy a ser bien polémica, pero se nota en las campañas. Campañas millonarias en un país quebrado. No sé cómo hacen para tener tanta plata, es increíble. Nosotros le hemos apostado a una campaña real porque sentimos que es el momento en el que también el ecuatoriano está tan golpeado que ve una campaña millonaria y se va a preguntar lo mismo que me pregunto yo. Pero ahí están esos dineros ilegales, tomando fuerza política para inmiscuirse. Primero les quitas la plata, después controlas el territorio y al mismo tiempo depuras las fuerzas públicas. ¿Cómo? Siguen hablando del polígrafo. El polígrafo definitivamente es una herramienta muy buena, pero bien antigua. Hoy hay muchas tecnologías, incluso de inteligencia artificial, donde no necesitas un ser humano en el proceso y automáticamente te manda un informe y un reporte. Y es ahí el poder que tenemos hoy de usar la inteligencia artificial para eliminar burocracia y corrupción, que es brutal. Y en su momento los bancos tienen que haber pasado por el mismo proceso cuando cambiaron a los cajeros, así que a todos nos toca avanzar con eso. Listo, Andrea. Esto ha sido el Bolígrafo Rojo. Con Andrea González nos despedimos, pero antes, como siempre lo hago con todos los candidatos, tienes 1 minuto o 2 para hablarle a esta cámara de frente a los ciudadanos que te están viendo de Santo Domingo, para con eso terminar el programa. Muchísimas gracias, Fabio. En verdad, yo me siento en casa aquí. Creo que tenemos una oportunidad de oro de cambiar la historia de este país para nosotros. Los dinosaurios políticos que han tomado de rehén a la historia democrática del país se van a ir pronto y nos van a dejar a nosotros con todas las malas decisiones que tomaron. En lo personal y después de lo que viví hace ya 2 años, sería imposible que yo le tenga la más mínima fe a la clase política de este país. Si estoy aquí de nuevo arriesgándolo todo es porque la fe está intacta en que nosotros, el ecuatoriano a pie, pueda apoderarse y cambiar esta historia. Y lo digo con la dureza que se necesita, pero cuando votamos, ahora estamos decidiendo si esta historia de este país la escribimos con nuestro bolígrafo a través del voto o la escribimos con la sangre de nuestros mártires. Van demasiados, hemos perdido demasiado tiempo y este país lo tiene todo, menos tiempo que perder en más agendas de impunidad. Creo que es un momento crucial para que nos responsabilicemos del futuro de este país y dejemos de echarle la culpa a la clase política a la que al mismo tiempo le hemos dado todo el poder. Esto es el Bolígrafo Rojo con Andrea González. Gracias por haber venido. Gracias, Fabi. Te espero con ese bollado en Guayaquil. Ok, excelente. Nos despedimos en esta cámara. Hasta la próxima, amigos silbientes. Chao. Un abrazo.